Cuéntanos cómo se presenta el tercer partido, el segundo en casa. Pues con muchas ganas de vivir el domingo para volver a competir, porque las semanas jugando los domingos se hacen un poco más largas, y entonces pues ya es viernes. Hoy, pues para quitarnos el gusanillo, nos iremos a Coruña a ver un rato baloncesto, pero sobre todo pues eso, con muchísimas ganas para volver a jugar y para volver a competir con todo nuestro esfuerzo para intentar sacar otro partido adelante, que yo creo que es un poco lo que tenemos que hacer cada semana. Gandía, un rival asequible en teoría, pero que no te puedes fiar de él, ¿no? Tampoco. No, yo creo que no puedes fiar nunca de nadie en un partido. Yo no conozco a nadie que vaya a un partido a perder. Entonces, pues evidentemente ellos vendrán aquí y tendrán su partido preparado para intentar generarnos los máximos problemas y poder tener la opción de ganar. Entonces nosotros pues tenemos que seguir con nuestra forma de trabajar y seguir preparando el partido como si fuese el mejor rival de la liga, porque así estaremos preparados para solventar los problemas que podamos tener. Evidentemente, pues un equipo que ha empezado con 2 derrotas, y evidentemente eso le hace en cierta medida más peligroso, pero también, pues evidentemente si nosotros hacemos un buen trabajo, pues que en algún momento puedan bajar un poco los brazos, porque esas derrotas van haciendo mella, pero eso si nos lo ganamos. Evidentemente, si no, ellos van a luchar hasta el final, como nosotros debemos hacer, y con toda la humildad y el respeto que se merecen todos los equipos. Se habla de que el gran rival del COP puede ser el propio COB, ¿no? Lo que pasa es que supongo que cuando vas ganando, pues todo el camino se hace más llano, ¿no? Sí, yo creo que para el ambiente y el ánimo, cuando ganas es mucho más sencillo todo. Para entrenar, llevar la semana, no todo es más... Sí, es todo más llevadero. Sí, y la gente está más contenta porque evidentemente ganar pues te da una alegría que no te da perder. Entonces lo que tenemos que intentar es saber, sobre todo no relajar, no tener un momento en que el hecho de ganar pues te pueda relajar demasiado, y sobre todo lo que hablaba antes, tener la humildad de jugar todos los partidos respetando al rival, porque eso te va a hacer estar preparado para cualquier eventualidad y poder ganar igual. ¿Notas tú que los jugadores palpan el cartel de favoritismo que se le da al COP desde a lo mejor los medios o la propia? No, yo creo que entrenando, desde que llegaron, su actitud es siempre la misma. Ellos saben que tienen que trabajar mucho, que muchos son jugadores jóvenes que necesitan mejorar, que necesitan seguir creciendo como jugadores, y luego los jugadores pues con más experiencia, pues evidentemente la experiencia sirve para saber que tienes que trabajar mucho, que tienes que exigirte mucho cada día para poder mantener tu nivel y para pues seguir creciendo como jugadores y sobre todo como equipo a lo largo de la temporada, que es lo que te va a dar ser muy competitivo y lo que te va a dar pues poder llegar al final en una posición donde puedas soñar con conseguir los objetivos más elevados. Una afición que tampoco va a dejar que el equipo se duerma. No, eso seguro. Ya el partido de la primera jornada y el partido de la presentación fueron ruidosos y activos y participando del partido, y yo creo que eso es muy importante, porque ya el otro día en el primer partido contra el Landmóvel, pues los jugadores y el entrenador al acabar el partido, pues su impresión fue muy buena en ese sentido, y eso quiere decir que está influyendo en el rival. Entonces todo eso tiene que crecer, porque cuanto más ruidosos y cuanto más participe el público del partido, pues más nos va a ayudar a ganarlo, y más va a perjudicar un poco al rival, que cuando se ve abajo en el marcador y con ese ruido, con esa entrega del público, pues es también mucho más difícil levantar los partidos. Las claves por dónde pueden pasar.
pues sobre todo por ser consistentes en defensa y luego en ataque pues tener paciencia, porque ellos seguro van a defender, pues como ya lo han hecho en los 2 partidos que llevan mucho rato en zona, y necesitamos ser capaces de tener paciencia para conseguir buenas opciones y controlar el ritmo del partido y llevarlo a donde nosotros queramos. Seguro que van a intentar salir como salieron el otro día en casa muy rápido para intentar sorprender, y evidentemente pues tenemos que estar preparados para esas cosas y para esos movimientos que van a hacer seguro durante el partido.